Dejó escrito don Ricardo de la Cierva en 1986, uno de nuestros más grandes historiadores, La derecha sin remedio, un libro absolutamente fundamental que todo el mundo debería de leer y en el que narraba, en aquella época, y ha llovido, y ha corrido mucha agua por debajo de los puentes, las sucesivas traiciones que había sufrido quien era entonces el líder de la derecha española, don Manuel Fraga Iribarne, y las que le quedaban por sufrir todavía, vuelvo a repetir la fecha, 1986, todavía no había llegado al Partido Popular o al liderazgo del Partido Popular, aquel político efímero llamado Antonio Hernández Mancha, y muchísimo menos José María Aznar, que todavía estaba pues como diputado por Ávila, si no recuerdo mal. Busco un paralelismo para llevarles a donde quiero hoy llevarles. La derecha sin remedio, no porque ni Alberto Núñez Feijóo ni Santiago Abascal estén sufriendo traiciones. Pero, otro sí digo, percibo, desde mi humilde puesto de analista independiente, algunas cosas que podrían llegar a preocuparnos. Y voy por partes. Cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Muchos medios, y no solamente el diario El País, que lógicamente hace análisis a instancia de parte, han subrayado un tono quizás más suave en el líder popular que en su primer cara a cara de primeros de septiembre. ¿Tendrá que ver la negociación que están llevando a cabo ambos partidos políticos para resituar la composición del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional? Puede. Por lo demás, el cara a cara arrojó las conclusiones que ya todos esperábamos. Un Feijóo que presenta un modelo de gestión que es exitoso y contra el que todo atisbo de crítica socialista fundamentada en A Feijóo no le conoce nadie, B, Feijóo es un mal gestor y no tiene ni idea de muchos de los temas, como dice el pobre Tezanos de los que está tratando, pues es risible. Feijóo, un tío que acumula 1, 2, 3, 4 mayorías absolutas en Galicia. Y un Pedro Sánchez que directamente vive en los mundos de Yupi y que dibuja un país que además se lo cree, él se lo cree ya en ese narcisismo patológico que padece el personaje, un país que no existe. Dicho lo cual, vuelvo a repetir, el debate fue más suavón, mucho más de guante de terciopelo que el debate a cara de perro que ambos mantuvieron en los primeros días de septiembre. Mal hará Feijóo y mal hará el Partido Popular si se cepilla tanto las uñas que 14 meses son una eternidad política, va dejando que el Partido Socialista, no digo yo que esto vaya a ser así, pero que no lo desprecien como posibilidad, aunque sea remota, que de tanto digo cepillarse las uñas, el Partido Socialista puede remontar esa distancia que le ha cogido en los últimos meses, desde que llegó, desde abril, Alberto Núñez Feijóo en las encuestas. Segundo elemento que me preocupa mucho de la derecha española. Ahora voy con Vox. En las últimas horas se ha producido la deserción de una persona que no es ni más ni menos importante. Evidentemente no es Macarena Olona. ¿Quién es? Bueno, Ricardo Morado. ¿Quién era Ricardo Morado? ¿Quién es Ricardo Morado? Era un militante de base de Vox en Galicia, pero que en 2020 encabezó las listas de ese partido político, iba como número 1 por La Coruña y que ha decidido abandonar el proyecto sencillamente harto por una serie de cuestiones personales que explicará en una entrevista que vamos a mantener con él dentro de unos minutos. Él ha hecho público un comunicado en el que explica sus razones, dice que se va, precisamente por lealtad al proyecto, porque no quiere perjudicar a ese partido político, pero que hay actitudes personales que no comparte, porque, y esto es textual, según Ricardo Morado, a algunos militantes o a muchos voluntarios o a muchas gentes que llevan muchos años trabajando gratuitamente, sin un duro, es más, costándoles dinero a la política de su bolsillo, se les ha tratado casi como a bolsas de basura. Bueno, esto es lo que dice Ricardo Morado. Como no soy militante del partido político Vox, ni del Partido Popular, ni de Podemos, ni del Partido Socialista, me da absolutamente igual. Soy un periodista y cuento lo que veo. Y lo que veo, pues me resulta un poco preocupante, ¿no? Desde el punto de vista, insisto, de alguien que milite
en esa formación política. Desde el punto de vista de un periodista que cree que lo mejor que le puede pasar a España es que las cosas cambien. Para que las cosas cambien, tienen que abandonar el poder los socialcomunistas y B, tienen que llegar al poder una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? El Partido Popular, que si hacemos caso a las encuestas es quien va a obtener la mayoría de aquí a 14 meses y que necesitará para gobernar sí o sí, de momento por lo menos, rebus sic stantibus, a quien no sepa latín que busque la cita, sobre todo a los que a veces nos insultan o nos critican, mientras las cosas sigan como están, es lo que quiere decir rebus sic stantibus, va a necesitar del concurso necesario de Vox para conformar una mayoría absoluta. Lo de la señora Macarena Olona lo dejamos para otro día, sí, ya hemos hablado mucho de eso. Si va a fundar un tercer partido político también de derechas o no lo va a fundar, o medio pensionista. De momento digo, mientras las cosas sigan como están, quienes van a llegar al poder dentro de 14 meses van a ser el Partido Popular y el partido político Vox. Pero si siguen empeñando, unos en cepillarse las uñas y en modular su mensaje, y los otros en... Voy a ser muy suave, porque ya voy a consumir algún término quizás un poco más grueso durante la entrevista con don Ricardo Morado. En pelearse entre ellos, pues se lo están poniendo en bandeja a los socialcomunistas. Y no me valen los hooligans ni de uno ni de otro partido. Como estoy hablando de Vox, voy a seguir hablando de Vox. No me valen aquellos que dicen, como los responsables de prensa de esta formación, que todos los medios, salvo lógicamente los que son absolutamente acríticos con Vox, por algunas razones que ustedes ya se pueden imaginar cuáles son, las cosas como son, que todos los medios no son los que estén equivocados, cosa que podrían decir legítimamente, que escribimos al dictado. ¿Al dictado de quién? Al dictado escribiréis vosotros, que os paga el sueldo un partido político, hablaréis vosotros. Nosotros, precisamente, como no vivimos de ningún partido político, podemos decir lo que nos da la gana dentro de una independencia de criterio y de una honradez profesional que no es que nos arroguemos a nosotros mismos, es que nos acredita, en mi caso, desde hace casi 33 años. Por tanto, esa independencia profesional, que es la que nos hace no escribir al dictado de ningún partido político, ni del Partido Popular, ni de Vox, es la que nos faculta para subrayar lo que vemos. Y en este momento lo que vemos en el partido político Vox es lo peor que le puede pasar a una formación política. Deserciones internas de militantes o de personalidades más o menos relevantes y un enconamiento contra los medios que simplemente informan de una forma absolutamente objetiva, veraz e independiente, que no solo es que es digno de mejor causa, es que además políticamente, si hubiera alguien al mando en la dirección de comunicación, no les beneficia en absoluto. Pero cada uno en su casa puede hacer lo que le dé la gana y gobernarla como le dé la gana. Ahora, lo que medios independientes como OK Diario, El Mundo, El Español, Periodista Digital, Distrito Televisión, puedo seguir. Y a los progres no les cuento. O sea, no cuento ni al País, ni al Diario.es, ni tal. No. He hablado de medios que están en un espectro ideológico y editorial del centro derecha liberal o conservador o de la derecha liberal o conservadora, es decir, en teoría afines, no pueden estar todos equivocados a la vez. Y simplemente, insisto, por limitarse a informar, en el caso puntual de Ricardo Morado, de el abandono del partido político de un militante de Vox en Galicia. Esto es una información. Los hechos son sagrados. Como decía el llorado Manolo Martín Ferrán, que es quien a un humilde servidor de ustedes hace 33 años le dio la primera oportunidad y le dejó el primer micrófono. El primer micrófono en serio. El primero fue en la cadena SER en Zamora. Las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Los hechos son los que son. Luego las opiniones las tamizaremos desde nuestro humilde punto de vista. Pero las cosas son como son. No como alguien que tiene un interés, lógicamente, porque representa una formación política que vive, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, de vender ideología, de vender un programa político y de vender, por tanto, propaganda para encauzar esa ideología y convertirla en un proyecto político ganador, porque los partidos también en esto son aparatos de poder, les gustaría. Los hechos son como son y los periodistas estamos para contarlos. Y después cada uno que los analice como les dé la gana.
Los periodistas no somos esbirros de un partido político. No nos paga el sueldo ningún partido político. A la mayoría de la gente esto le resulta fácil de entender. A la gente que está metida, y ya no estoy hablando de Vox, puedo hablar de Vox, puedo hablar del Partido Popular, claro que puedo hablar del Partido Popular, puedo hablar de Podemos, puedo hablar del PSOE y puedo hablar, porque lo he conocido muy bien también, de Ciudadanos. Las personas que están incardinadas en un proyecto político suelen perder la visión lateral, que es algo fundamental en la vida, y se orientan solo con visión de túnel. Lo que te decía el profesor de la autoescuela cuando te daban el carnet. Tú tienes el carnet de conducir, pero no sabes conducir. ¿Por qué? Pues porque por lo menos al principio, hasta que adquieras experiencia, tienes visión de túnel. Solo ves lo que tienes enfrente, no ves las señales de tráfico que tienes ni a un lado ni a otro. Y cuando se está tan metido dentro de un proyecto, de una organización, no digo que le pase a todo el mundo, lógicamente no le ocurre a todo el mundo, es más, le ocurre a muy pocos, pero a algunos les ocurre. Y eso es nocivo. Cierro este campanazo, cierro este comentario editorial. La derecha no ha perdido el norte en absoluto. Sabe perfectamente cuál es el camino recto. Feijóo sabe cuál es el camino recto que tiene que seguir. Me consta que Santiago Abascal sabe perfectamente cuál es el camino recto que tiene que seguir. Pero cuantas más distracciones introduzcan en su camino o dejen que otros introduzcan en su camino, en el caso del Partido Popular, tener la tentación a modular en exceso su mensaje, y algo de eso me dio la impresión de ver ayer en el Senado, y en el caso de Vox, empezar a perderse en disputas internas que le distraigan de lo fundamental, que es su objetivo ideológico, se lo pondrán más fácil a los socialcomunistas para mantenerse en el poder. Esto es lo que veo y esto es lo que cuento.